Bienvenidos sean ustedes al podcast de El Ganso Fifí. El Ganso Fifí. Donde usted es el protagonista, el beneficiario y el atropellado de la cuarta transformación. ¡Que suene el ganso! El Ganso Fifí. Señores, ¿cómo les va? Bienvenidos sean todos ustedes a este Ganso Fifí de emergencia. Les juro que la semana pasada estuve tentado en hacer un podcast sobre el narcopresidente. Gran noticia. Se los debo. Hay que hacer un podcast de toda esa narrativa de los que, como cuando, los ya sabíamos, pero ya nos confirmaron un poco más. Pero ahora es 5 de febrero, Día de la Constitución. Son las 11:10 de la noche. Y el presidente hace unas horas presentó las reformas que quiere hacer a la Constitución. Ojo, yo les había dicho que no nos vamos a seguir con estas cortinas de humo, pero creo que estas cortinas de humo hay que analizarlas para ver el nivel de mequetrefismo. Existe la palabra mequetrefismo, chequenlo así en su diccionario. Este nivel de mequetrefe que tiene este gobierno. Que para no hablar del narcopresidente, de sus hijos con negocios del clan y de su caída en las preferencias, en la popularidad, sale con esto para decir no va a pasar porque no tiene ni pies ni cabeza. De 20 puntos, no tiene pies ni cabeza el 70%. Entonces vamos a comenzar. Soy Carlos Humberto Mendoza Muñoz, periodista, podcaster, bebedor social y todo lo demás. Se los puedo compartir. Estoy tomando agua mineral de tan enojado que estoy. En fin. A ver. Dice el presidente: las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual gobierno de transformación nacional. ¿En serio? Vámonos rápido para que esto no dure 8 días. Vámonos con los 20 puntos. Además, ya habíamos platicado aquí en algún momento en el Ganso Fifí que cuando el presidente dice 20 puntos, pudieron haber sido 13, pero como le gusta más el 20, pues mete 7 de relleno. Pero en fin, vamos a comenzar. 1. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente. Vamos a compensar entonces. Si estoy en una fila en el Seguro Social, pasan primero los indígenas y los afromexicanos. ¿Cómo lo van a consagrar en la Constitución? Ante la Constitución todos somos iguales. Todos los mexicanos valemos lo mismo. No hay mexicanos de primera o de segunda. Esto, atendiéndolos de manera preferente, es decir, que hay gente de primera y de segunda. Unos menos de primera y unos menos de segunda, en fin. 2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de 65 años y aumentar el monto año con año, y lo mismo para personas con discapacidad. El de adultos mayores ya está consagrado en la Constitución, pero ahora aumentar el monto año con año. Es un tema que le va a pegar a las finanzas públicas muy rudo tarde o temprano, porque además lo estamos volviendo un país viejo. Entonces va a llegar un momento que no va a haber medicinas para niños, para enfermos de cáncer, no va a haber
otro tipo de atenciones, porque se va a tener que cumplir con esto que dice la Constitución. En fin. 3. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Eso no es tan difícil. Que está padre. En todos los niveles. En doctorado. ¿Cómo sabe cuando una familia es pobre? Hoy es un derecho a la educación pública y gratuita hasta la media superior. Veamos, pero son de esas cosas que suenan bonitas, pero en el papel hay que ver cómo lo van a bajar a leyes, cómo lo van a bajar en los textos y en leyes secundarias. 5. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. Si yo rento hoy, voy a poder ser dueño de mi casa, o cómo la voy a poder comprar, o va a ser obligatorio que me la venda mi casero, o va a ser mediante el Infonavit como lo ha hecho este país desde los 70s de Luis Echeverría. Prohibir el maltrato a los animales. Ya está consagrado en la Constitución, ¿eh? En el tema del medio ambiente, así el derecho a vivir en un buen medio ambiente, no sé cómo está escrito en la Constitución, viene integrado esto. Es decir, ya no va a haber corridas de toros, no va a haber peleas de gallos. El tema es cómo lo van a bajar y cómo lo van a hacer cumplir. Que no está mal, ¿eh? Yo no lo veo mal. Si lo logran bien, no tengo ninguna bronca. 7. Proscribir en el territorio nacional la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. Dice este gobierno, no le hacemos esa forma de extracción, que es romper capas capas geológicas para sacar gas. Está bien. Eso es fácil. ¿En qué artículo? Es una cosita rara, porque eso tendría que ser una ley. Porque eso tendría que ser como una ley reglamentaria, lo cual está bien. 8. Ahorita está de moda la escasez de agua. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. Fue un poco lo que pasó en Mexicali con la planta de Constellation Brands, de esta cervecería que no la dejaban pasar. Pero, por ejemplo, en Monterrey tienen un problema de agua. Y llegó Tesla. Entonces, ¿no hay bronca? Unas sí y otras no. Ya veremos. Ya veremos el doble clic de estas cositas. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Eso es meter dos cosas en un paquete. Pero ojo. En Estados Unidos, en Canadá, los que se dedicaban al narco se están dedicando hoy al contrabando de vapeadores. Los traen de China ilegales y cuestan $3 y los venden en 50. Está abriendo un mercado que ya está demostrado que va a ser un mercado negro. Bien interesante. Y prohibir las drogas químicas. Ya está prohibido el fentanilo. ¿Y ahora lo van a poner en la Constitución? ¿En serio? Me parece una tontería. No permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento del salario mínimo sea menor a la inflación anual. Me parece muy bien. ¿Está bien? Ahí sí no hay ningún tema y puede ser muy claro y asienta en la Ley General del Trabajo. 11. El salario mínimo de maestros, policías, médicos y enfermeras no podrá ser menor al que perciben los trabajadores inscritos al Seguro Social. Qué interesante. ¿Está bien? Pero volvemos al punto. Pensemos en las finanzas públicas. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada en 1997 y la de 2007, porque afectan a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE y les impiden jubilarse con el 100% de sus salarios. Solamente 2 países en el mundo contemplan pensiones por encima del 90%. Es decir, esto es... Básicamente tendríamos que estar así ahorrando a los trabajadores 25% de nuestro sueldo durante 40 años para poder llegar a eso. Y si no, va a ser un dinero que va a dar el gobierno. En fin. Ya me cansé y voy en el 13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y a ser felices y que las cocas estén bien frías. Y estas son de esas cosas que ya están en el derecho a la educación y al trabajo.
¿Cómo va a garantizar el gobierno el derecho al trabajo? ¿Cómo se garantiza? Y eso sí está interesante, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a los jóvenes de un salario mínimo durante un año. Lo cual está padre, ¿eh? A mí eso me parece muy padre que el gobierno subsidie a un empleador en lo que capacitan a un chavo, está increíble. Todos los campesinos que quieren cultivar sus tierras contarán con un jornal seguro, justo y permanente. Un salario mínimo. ¿Quién lo va a pagar? ¿El gobierno? Otro hueco a las finanzas públicas. 15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Zedillo. El tema es quién los va a manejar. ¿Hay mercado? Pueden estar abiertas. Pero si no hay mercado y la gente prefiere subirse a una DO, ¿cómo me van a convencer? En fin. 16. La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y partidos políticos, lo cual está increíble. Porque estos cabros de Morena ya vimos de dónde sacan su dinero, ¿verdad? ¿Sí? La disminución del número de regidores, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. Eliminar las candidaturas plurinominales hoy se vuelve un peligro porque si el narco está operando elecciones, es súper peligroso. Y el Congreso se integrará por 30 diputados y el Senado por 64 legisladores, totalmente de acuerdo. Y aquí de pegadito, los consejeros y magistrados serán electos por el voto libre y secreto. No. Creo que aquí es un tema de meritocracia, de ver puntos, de ver méritos y carreras. Entonces, el que sea por votación, vamos a terminar teniendo a Cuauhtémoc Blanco en la Suprema Corte. No. Es súper peligroso. Porque es más popular, porque aquí opera el narco, porque aquí todos votan por Morena y podemos meter a un votarate, no. 18, ya nos vamos a... 17. Los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores, serán electos de manera directa por el pueblo. Lo mismo del punto anterior. 18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, se propone que esta institución creada para cumplir tareas de seguridad pública forme parte de la defensa. Es decir, como no podemos controlar que nuestros policías se corrompan, que se vuelvan soldados. Como si los soldados no se pudieran corromper. En fin. 19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más de lo que percibe el presidente. Dijeron de lo que percibe. Aquí está el truco. No más de lo que gana, no más que el sueldo del presidente. El presidente percibe comidas, seguridad, alojamiento, bla, bla, bla. Entonces, no se permitirán privilegios ni extravagancias. Y 20, ya para irnos rápidamente. Eliminar todas las dependencias y organismos elitistas, supuestamente autónomos, y supuestamente. A ese señor odia la autonomía, odia que haya un contrapeso. Creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares. Esto es pura demagogia, es puro propaganda. Y este gobierno lo que necesita es contrapesos. Cualquier gobierno, pero más este. En fin, la tranquilidad, al parecer, es que la mayoría de estas cosas no van a pasar porque necesitan 2/3 partes de la Cámara y al parecer está todo fríamente calculado para que no sea así. En fin, yo ya me enojé, ya grabé, ya platiqué 14 minutos con ustedes y nos escuchamos prontito que tenemos que hacer un episodio del narcopresidente.